Bueno, ¿y qué cosa Dios quiere decirnos en este tiempo? Un tiempo que estamos viviendo, mis hermanos, que es bien peligroso. Pero el tema de la predicación de esta mañana tiene un título. Y ya ustedes lo han visto, es un llamado a la unidad. Y el texto clave, nuestro hermano pastor y todos ustedes lo leyeron, es un texto que tiene un significado espiritual tremendo, que quizás muchas veces lo han leído, pero hay verdades en la Biblia que a veces las leemos 3, 4, 5, 6 veces, muchas veces, y el Espíritu Santo lo releva. O sea, nos pone en relevancia una nueva enseñanza, una nueva aplicación. El texto dice, Mateo 12:25, todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Y sigue diciendo, y toda ciudad o casa dividida contra sí mismo, dice que va a permanecer. Vamos a orar. Señor, estamos delante de tu presencia. Nosotros reconocemos que todas las cosas, Señor, que vamos a hacer, si tú no tomas el control, no tienen sentido. Porque nosotros podamos tener talento, podamos tener conocimiento, pero el quebrantar las almas y el hablar al corazón solamente te pertenece a ti. Por eso en esta hora, Padre Celestial, queremos ponernos en tus manos, para que tú le hables a la iglesia, para que tú nos hables a nosotros, para que no seamos cristianos olvidadizos, sino que podamos aplicar tu palabra, Señor, y tenga una trascendencia espiritual para nuestra vida. Mira la iglesia aquí reunida, mira a los que nos visitan. Gracias, Padre Celestial, por su vida, porque tú tienes un propósito con todas las cosas. En el nombre de Jesús. Amén. Mis amados hermanos, el tema, vuelvo y repito, tiene como título un llamado a la unidad. Y quiero comenzar a forma de introducción diciéndoles algo interesante. Una de las grandes lecciones que pudiéramos aprender nosotros en la vida cristiana, o sea, en el andar de la vida, es vivir o aprender a vivir en armonía y en unión con todos los demás. Voy a volver a repetir esto, mis hermanos, para que ustedes lo escuchen bien. Una de las grandes lecciones que nos da la vida es poder vivir o aprender a vivir en armonía y en unión con todos los que nos rodean. Y es que cuando existe la armonía en cada uno de nosotros, podemos esperar, mis amados hermanos, el resultado. ¿Cuál es el resultado? Bueno, mis amados hermanos, la prosperidad espiritual, la bendición y por sobre todas las cosas, la manifestación del amor de Dios en cada uno de nosotros. Pero por el contrario, si no hay armonía, si no hay unidad en cada uno de nosotros, y cuando estoy hablando de cada uno de nosotros, somos todos nosotros, la iglesia de Jesucristo. Cuando no hay unidad, se desprenden los resultados. ¿Cuáles son, mis amados hermanos? Muchísimos, pero todos son negativos. Tragedia, fracaso. Muchas veces, muchos de los que están en esta situación toman espíritu de superioridad y egocentrismo, y eso es malo. Mis amados hermanos, a forma de introducción y acerca de la división y lo que puede causar la división según este pasaje, yo les puedo poner a ustedes muchos ejemplos. Yo les voy a hablar de varios que están vigentes en este mundo. Sobre todas las cosas, no voy a salirme de aquí de los Estados Unidos. El mundo de hoy está dividido de muchas maneras, y yo estoy seguro que usted en su mente tiene muchas que no están aquí en la lista, pero yo les voy a mencionar algunas. Estamos divididos, mis amados hermanos, por cuenta de la política. Por eso usted, cuando se sienta en el televisor y mira el televisor, usted ve que el Senado, el Congreso, la Cámara de Representantes, la Cámara Baja está completamente dividida. ¿Por qué? Porque están todos aquellos que quieren hacer el bien y están todos aquellos que quieren hacer el mal. Y eso es una pugna, es una guerra interminable. Eso es una realidad. Estamos divididos en cuanto a la política de muchas maneras, pero también estamos divididos, mis amados hermanos, por cuenta de la religión. Según las estadísticas, ¿usted sabe cuántas religiones existen en el mundo entero? Tiene un cálculo: 2.400 religiones distintas, donde el 75%, o sea, las 3/4 partes de estas, están representadas ¿por qué? Por el cristianismo, que es el que más representa. También por el islam, por el hinduismo y por el budismo. Estas son las 4 religiones que representan esta. Pero hay muchísimas. Y la mayoría de ellas no tienen a Dios en su corazón, no tienen en cuenta quién es Dios. No saben nada. Y hay divisiones, mis amados hermanos, con respecto a las religiones. Pero también el mundo de hoy está dividido por las cuestiones raciales. Cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios hoy, es como si volviéramos en sí, y de hecho volvemos en sí, porque hay tantas cosas que la Biblia nos enseña. Antes, cuando no conocíamos a Cristo, hacíamos acepciones de personas, como lo hacen muchos hombres hoy en día. Hacen acepciones de personas.
Por eso tanta pugna entre negros y blancos, entre chinos y coreanos, entre no sé qué. Cuestiones de raza. Estamos divididos por cuestiones raciales. Pero estamos divididos por las opiniones. Una de las causas que más me llama la atención de las divisiones recientemente es esta situación que presentó el mundo entero con el coronavirus. Las opiniones estaban divididas. Estaban los que querían ponerse máscara, pero estaban los que no querían, no resistían ponerse la máscara. Estaban los que no querían vacunarse porque no sabían estos medicamentos quién los preparó y no estaban comprobados científicamente. No querían vacunarse. Estaban así. Mis hermanos, estaban los que no querían estar dentro de su casa. Dice, yo no resisto estar dentro de la casa y tal. Ya llevo 3 meses ahí y estoy volviéndomelo. Y así sucesivamente estamos divididos también por las opiniones. Mis amados hermanos, y las divisiones nos afectan no solo a cada uno de nosotros, sino que también afecta a nuestra familia, nuestros matrimonios, afecta a la iglesia y también nuestros empleos, a nuestras metas, afecta también a nuestros proyectos. Mis amados hermanos, que en medio de todo esto que está sucediendo, de todas estas divisiones, hay algo que es una realidad. Esto nos permite a entender a nosotros, a través del Espíritu Santo, que el Señor quiere algo especial para su pueblo. ¿Y qué cosa es lo que el Señor quiere para su pueblo? Que nosotros tengamos unidad. Que nosotros seamos uno, así como Dios es perfecto en unidad. No hay una unidad más perfecta en este mundo. Y a veces me han preguntado, y hay que saber contestar. Irán, tú sabes que yo no entiendo cómo un Dios es una sola persona y se manifiesta de 3 maneras. La perfección es un misterio. Pero quiero decirle que la armonía que existe en la Trinidad, muchas veces nosotros no podemos entender. Porque es una unidad perfecta. Es una unidad con un poder tremendo, mis amados hermanos. Nuestro Dios quiere que nosotros, sus hijos, mis amados hermanos, estemos unidos. Que seamos hijos de unidad y no de división en las diferentes áreas de nuestra vida y principalmente dentro de la iglesia. A mí me han preguntado muchas veces, Irán, ¿tú crees que en la iglesia pueden haber divisiones? Bueno, desafortunadamente sí. ¿Saben por qué? Porque la iglesia está compuesta por hombres y los hombres tienen características muchas veces, la mayoría de las veces negativas. Pero le damos gracias a Dios que en medio de todas estas divisiones Dios está presente y nos está haciendo un llamamiento, un llamado a estar unidos, porque eso es lo que quiere el Señor. Porque eso es lo que quiere el Señor. Mis amados hermanos, este fue el llamado y este es el llamado que Dios está haciendo en la Biblia, en la palabra de Dios. En el Nuevo Testamento, Dios nos exhorta a que estemos unidos. Mira lo que dice 1 Corintios, capítulo 1, versículo 10. Yo quiero que tú leas este versículo juntamente conmigo. Yo lo voy a leer. Dice la palabra de Dios. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todo una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Mis amados hermanos, cuando nosotros leemos este pasaje, quizás tú te preguntes, ¿hay alguna verdad que tenga que ver con respecto a la unidad en este pasaje? Sí, sí, y vamos a verla en esta mañana. Vamos a verla en esta mañana porque es importante meditar en la palabra de Dios. Una de las cosas que más me llama la atención y quiero que ustedes la vean es la que aparece en la primera palabra de este versículo que dice, os ruego. Quiero hablarles de Pablo. Pablo era un apóstol. Un apóstol tenía autoridad y Pablo tenía autoridad sobre los corintios. ¿Saben por qué? Porque él fundó esta iglesia. Él los ayudó a crecer. Él muchas veces los apoyó en oración, siempre estaba pendiente, pero de ahí a que tomara autoridad a la hora de disciplinar a la iglesia, hay una cosa muy diferente. Mis amados hermanos, Pablo comienza con una expresión amante de exhortación a la unidad. Pablo le está diciendo a la iglesia, os ruego. Qué humildad de este hombre, qué enseñanza de este hombre, qué espíritu tan humilde el de este hombre. Está diciendo, los ruego, mis amados hermanos, en lugar de mandar y de tomar, mis amados hermanos. No es verdad que muchas veces nosotros hemos visto, yo hemos experimentado. Yo he tenido comentarios, hablado con cristianos de otras iglesias, mis amados hermanos, me han dicho, oye, nosotros tenemos un pastor ahí, que el hombre es, te van con una autoridad ahí, me parece que estoy allá en Cuba, estoy en Venezuela. Me parece un comunismo en vez de una iglesia.
Porque el hombre habla con una autoridad y todo es una imposición. La iglesia de Jesucristo no funciona así. La iglesia de Jesucristo es una institución que fue comprada por la sangre. Amén. Y no hay nada que la pueda sustituir. No hay hombre que la pueda sustituir. Por eso los corintios estaban equivocados. Y ellos tenían la fe puesta en los hombres. Y uno decía, oye, yo sigo a Pablo. Y otros decían, yo sigo a Pedro. Y otros decían, yo sigo a Apolo. Y otros decían, bueno, yo sigo a Cristo. Porque tenían la fe puesta en los hombres, pero los hombres se caen. Pero la fe de nosotros tiene que estar puesta en Cristo. Pero miren lo que dice el pasaje, mis amados hermanos. Dice, os ruego, está rogando, está siendo humilde. ¿Tenía autoridad para disciplinar a los corintios? Sí, tenía autoridad. Porque era apóstol. Y no porque era apóstol, sino porque trabajó directamente con ellos. Mis amados hermanos, Pablo comienza con una expresión amante de exhortación. En lugar de mandar a disciplinar o de corregir desagradablemente a los corintios, lo que lo hizo fue con una expresión de amor. Y nos está haciendo, y le está haciendo un llamado a la unidad en amor. Amén. Por eso después cuando le escribe a Timoteo, un muchacho joven, un pastor joven, ¿saben lo que le dice? El Espíritu de Dios es increíble. Le dice, yo sé que tú eres joven, y a veces los jóvenes tienen mucho ímpetu. Pero dice la Biblia, y cuando le escribió en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 24, dice, porque el buen siervo de Jesucristo, dice que no debe ser contencioso, sino apto para enseñar, para corregir y para instruir en justicia. Tremendas palabras las de Pablo. ¿Qué hombre tan humilde este? No tomaba autoridad, sino que con amor sabía disciplinar a cada uno de los hermanos dentro de la iglesia. Y los llamaba principalmente a la unidad. Tenemos que estar unidos. En medio de toda esta división, la iglesia de Jesucristo hoy en día tiene que vivir unida. Porque eso es lo que Dios demanda de nosotros. Eso es lo que Dios demanda de nosotros. Mis hermanos, pero en la palabra de Dios podemos encontrar la importancia de fomentar la unidad en las diversas áreas de nuestra vida. Dice Eclesiastés 4, miren este pasaje, muchísimos pasajes aquí interesantes. Versículos 9 y 10 que dice, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayere el uno, levantará a su compañero. Pero hay del que esté solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Mira qué importancia, qué pasaje es este, ¿verdad? Donde nos exhorta a ayudarnos unos a los otros. Para eso es la iglesia. Por eso es que el pastor siempre está haciendo hincapié. Mis hermanos, vamos a apoyar a la iglesia en oración los martes. ¿Sabe que esa es una de las mejores maneras de apoyar a los hermanos? ¿Sabe? Y sostenerlos cuando están cayendo. ¿Sabe? Hay muchos hermanos que están en débil. Ya vi eso. Que tenemos que sanar las rodillas en débil. Pero hay que apoyarlos en oración. Mis hermanos, hay una frase que dice, solo se llega más rápido, pero acompañado se llega más lejos. Eso es una realidad. Solo se llega más rápido, pero acompañado se llega más lejos. Y ahora pudiéramos preguntar, ¿por qué es importante la unidad en la vida cristiana? ¿Por qué es importante la unidad en la iglesia? Usted pudiera decir muchas respuestas, pero yo le tengo solamente 4 punticos aquí. El primero, es importante, mis hermanos, vivir unidos, que haya, mis amados hermanos, unidad dentro de la iglesia, porque en la unidad hay victoria. Amén. En la unidad hay victoria. Eso lo dice la Escritura y lo enseña. Por eso hay un pasaje en 1 de Crónicas, capítulo 19, versículos del 11 al 13, una historia impresionante. Lea la Biblia. Yo le exhorto que usted lea la Biblia. Cuando usted lee la Biblia, ahí hay historias que nos motivan a nosotros. Oye, a hacer lo que... Miren estos hombres. El ejército de David siempre estuvo en guerra, pero Dios siempre estaba con él, en todos los aspectos. Yo quiero que usted me diga en esta situación, porque la nación de Israel iba a ser atacada por los sirios, por los amonitas. Entonces, David, que era un hombre entendido, era rey en aquel entonces, le dejó, tenía hombres de confianza, y estaba Joab, y estaba también Abisai, que eran 2 hermanos. Entonces dice la Escritura que en esta parte estaba siendo rodeado por los sirios Joab, dice por el frente y por la retaguardia. Y entonces su hermano Abisai iba a ser atacado por los amonitas. Pero quiero que vean las palabras que Abisai, o sea Joab, le dice a Abisai. Miren esto, mi hermano, es increíble. Cuando nosotros leemos aquí, dice la Escritura, puso luego el resto de la gente en manos de Abisai, su hermano.
La otra parte estaba con él porque estaba siendo atacado en dos frentes. Dice así: y les ordenó en batalla contra los amonitas, y dijo: si los sirios fueren más fuertes que yo, tú me ayudarás. Y si los amonitas fueran más fuertes que tú, yo te ayudaré. Dice este hombre: esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo, por las ciudades de nuestro Dios, y haga Jehová lo que bien le parezca. Mis amados hermanos, estas palabras nos ayudan a nosotros a motivarnos a trabajar unidos, a estar siempre unidos, porque es una realidad que en la unidad hay victoria. Verdaderamente un matrimonio unido, una familia unida, mis amados hermanos, una iglesia unida en oración, en clamor, tiene poder para enfrentar los diferentes problemas de la vida y tener una victoria, porque nuestro Dios se agrada de aquellos que buscan la unidad para pelear la buena batalla de la fe. Amén. Si no estamos unidos, la derrota es inminente. Tenemos que estar unidos, tenemos que unir fuerzas. Dice Mateo 18:19: otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieres, dice que les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Seguimos preguntando: ¿por qué es importante vivir en unidad? ¿Por qué es importante la unidad dentro de la iglesia? Porque en la unidad, mis amados hermanos, hay perdón y hay restauración. Quiero que sepan eso. Qué bueno que los hermanos, cuando están por situaciones que suceden, porque somos seres humanos, los hermanos puedan perdonarse, puedan pedirse perdón unos a los otros, puedan reconciliarse. Esa es la obra del Espíritu Santo en la iglesia, no la división. Esa es la obra del Espíritu Santo dentro de la iglesia. Pero les traigo a ustedes una ilustración que quizás usted la ha escuchado en alguna ocasión, pero yo quiero traérsela de nuevo. Tiene como título: el paralítico y el ciego. Miren esto. Había una pequeña aldea en medio de los árboles en un bosque, a pie de una montaña. Y allí vivía un hombre paralítico de sus pies, que apenas podía moverse, y cuando se movía, dice que lo hacía arrastrándose por el suelo. Paralítico. Pero enfrente de la choza de este paralítico, dice que vivía un hombre ciego y tenía otra característica. Bueno, este hombre tenía dos cosas negativas. Era ciego, pero era testarudo también. Bueno, que dos condiciones. Era ciego, pero era testarudo. Dice: ambos se habían enemistado por alguna razón desconocida. Lo cierto es que todos los días encontraban una excusa para discutir acaloradamente. Dice: y en más de alguna ocasión se desearon la muerte el uno al otro. Miren qué condición de estos dos hombres. Pero un día hubo un gran incendio en el bosque y el fuego comenzó a devorar las chozas de aquellas aldeas. La gente que vivía alrededor de ellos dice que salieron corriendo, salieron huyendo del lugar. Pero nadie ayudó al ciego ni al paralítico. Lo dejaron solo los dos. Y ahora estaban en una condición bien apretada todos los seres humanos. Y bueno, ¿a qué solución le damos a esto? Mis amados hermanos, aquellos hombres gritaban pidiendo auxilio. El ciego daba vuelta en su patio intentando escapar, pero no lograba discernir el camino que debía tomar. Sin embargo, el paralítico, en cambio, miraba que aún quedaba un espacio, que no había fuego en medio del bosque por donde podía huir. Pero era escabroso y no sabía que iba a poder arrastrarse tan rápido en medio de ese terreno tan salvaje. No tardaron mucho en darse cuenta que la única forma de salvación era teniendo que unir los esfuerzos el uno y el otro. En medio de la desesperación, el paralítico le ofreció ayuda al ciego para guiarlo por el camino, a cambio de que lo cargara en su espalda y lo llevara con él. El ciego aceptó gustosamente y así lograron salvarse de la muerte. Mis amados hermanos, después de esto, aquellos hombres comprendieron que su enemistad era algo inútil, sin sentido y perjudicial para cada uno de ellos. Se disculparon y llegaron a ser los mejores amigos. Tremenda enseñanza. En medio de la unidad pasan cosas increíbles: perdón y restauración. Amén. Mis amados hermanos, no les prometo robarle mucho tiempo. Tercero, ¿por qué es importante la unidad? ¿Por qué es importante que la iglesia hoy en día se mantenga unida? Porque en la unidad hay fortaleza. ¿Cuántos lo creen?
Amén. ¿Cuántos creen que cuando estamos unidos hay fuerza? No porque lo diga un refrán. Hay muchos refranes por ahí. En la unión está la fuerza. Eso ustedes lo encuentran en la calle. Muchísimo. Pero es una realidad. Porque muchos de nosotros lo hemos experimentado. Y la iglesia de hoy, de Jesucristo hoy en día, si se mantiene unida, lo puede seguir experimentando. Porque en la unidad está la fuerza. Miren lo que dice Eclesiastés 4:12. Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y cordón de tres dobleces no se rompe de pronto, mis amados hermanos. Tremendo pasaje. Oye, Salomón cuando escribía una enseñanza tremenda a esos problemas. Cordón de tres dobleces no se rompe fácilmente. Verdaderamente hay cargas que son muy pesadas para una sola persona. Pero cuando unimos nuestra fuerza, cuando todos ponemos el hombro, la carga se vuelve más ligera. Y es por eso que debemos, mis amados hermanos, aprender a trabajar en equipo para que tengamos todos la bendición de Dios y estar unidos y no crear división. Hubieron tiempos bien difíciles aquí. Aquí tenemos hermanos sentados que son ejemplos de atravesar tiempos difíciles. Lidia, a veces veo blandito sentado. Lo extrañé. Víctor, Argelia. Hermanos que tenían un significado para nosotros tremendo. Pero la iglesia sostuvo a estos hermanos en oración y lo vamos a seguir haciendo. Amén. Porque en la unión está la fuerza. Amén. Esa es la tarea de la iglesia de Jesucristo. Sostenernos los unos a los otros. Porque esta carga es muy pesada para estos hermanos. Tenemos que nosotros ayudarlos a cargarla. Esa es la función de un cristiano. Ayudar a llevar esa carga. Y estamos gozosos de que puedan estar aquí. Porque aún a pesar de las dificultades, de los problemas, descansan en Jehová los ejércitos. Amén. Esa es la función de la iglesia. Mis amados hermanos, pero hay tres cosas en las cuales nosotros unidos tenemos que fortalecernos. Tres cosas. La primera, si no estamos unidos, ahí es donde viene el problema, la situación difícil. Tenemos que estar unidos. ¿Ustedes saben por qué? Tenemos que estar unidos en el Señor. Todos nosotros tenemos que unir nuestras fuerzas en el Señor. Por eso Pablo cuando escribía Efesios, ¿sabe lo que le dijo? Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No es la mía. Bueno, aquí yo me quedo mirando a Eliezer. Eliezer tiene una fuerza tremenda. Eliezer me puede cargar a mí un peso fácil. Yo peso 120 libras, Eliezer, bien. Pero esa no es la fuerza que el Señor quiere que tengamos. Dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Porque esa es la fuerza que verdaderamente nos hace falta a nosotros. Porque el día de mañana, nosotros como seres humanos podemos estar en una cama, pero la fuerza espiritual es eterna. Amén. La fuerza espiritual no muere. Así no es. pertenece a la materia, a la carne. Por eso Pablo decía, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Si vas a fortalecerte en otra fuerza, vas a fracasar, vas a caer. Necesitas la fortaleza de Dios. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y ustedes saben lo que sí. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra toda la adversidad que tenemos que enfrentar. Pero unidos tenemos que soltarnos y tenemos, mis amados hermanos, que guiarnos en la fe. Tenemos que fortalecer nuestra fe. ¿Sabes por qué? Porque sin fe es imposible que tú puedas agradarle a Dios. Hay cristianos que por cualquier cosa están en el piso. Y uno le pregunta, oye, ¿y tu fe dónde está? ¿Dónde está la fe que tú? ¿Dónde está el Dios que tú profesas? Si apenas estás atravesando una situación y ya te quieres morir, ¿dónde está tu fe? Dice la Biblia, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y es galardón. Que Dios existe. Eso quiere decir que le hay. Entonces Dios es el galardonador de los que le buscan. Hay tanta gente o tantos personajes en la Escritura, mis amados hermanos, que nos hablan de la fe. Todos ustedes saben, mis amados hermanos. Y empezamos a mencionar, no voy a hablar ni de Abraham, no voy a hablar de estos grandes hombres de fe. Voy a hablar de los que yo creo que tienen una fe tremenda también en la Biblia. ¿Saben quiénes son? Yo le voy a hablar de dos solamente. Le voy a hablar de Noé. Oye, qué fe la de Noé. Qué fe la de este hombre. ¿Saben por qué? Porque la Escritura nos enseña que por la fe
cuando Noé fue advertido por las cosas que habían de suceder y que él no veía, ¿sabe? La Biblia dice que con temor y con mucha fe preparó el arca, y en el arca se salvó su familia. Y dice la Escritura que fue constituido, que con esa fe él condenó al mundo. ¿Qué clase de fe? Él le decía a la gente: oye, Dios va a destruir el mundo con agua. Y la gente se reía de: si el mar está a 400 kilómetros, tú estás loco. No le hacían caso. Pero con esa fe que tenía en su corazón condenó al mundo. Y dice la Biblia que por esa fe, mis amados hermanos, fue constituido heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Qué pudiéramos decir nosotros también de otro personaje que me impresiona muchísimo en la Biblia y a lo mejor nosotros le pasamos por alto? Moisés. ¿Qué clase fue la de Moisés? Increíble. Dice la Escritura, mis amados hermanos, que por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres. Los padres de Moisés tenían una fe, para mí que fue hereditaria la fe. Cuando nació, lo escondieron por 3 meses porque no vieron que era un niño lindo, hermoso, dice la Escritura. No lo estoy diciendo yo. Y entonces, como era un niño lindo, y tenían fe en su corazón, y lo escondieron por 3 meses porque no le cogieron miedo al decreto del faraón. Tremenda fe. Pero Moisés, mi amado hermano, cuando ya fue grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, dice la Escritura, antes que disfrutar de los deleites temporales de este mundo. Así dice la Escritura. Tremendo, mis amados hermanos, antes de disfrutar de los deleites temporales del pecado, teniendo como mayores riquezas los vituperios de Cristo que las riquezas de los egipcios. Dice la Escritura, porque tenía su vista puesta en el galardón. Tenía su vista puesta en el galardón, en el premio. No en estas cosas que vemos nosotros, que se desaparecen de buenas a primeras. Pero por la fe también Moisés, dice, mis amados hermanos, que cuando salió de Egipto no le cogió miedo al faraón. Si dice que se sostenía en Dios, tenía una fe tan grande en Dios, como quien se sostiene del invisible. ¿Qué fe la de este hombre? Ojalá nosotros pudiéramos tener un poquito de la fe que tiene. Tenemos que vivir de esta manera, mis amados hermanos. Tenemos que vivir pidiéndole a nuestro Señor fuerza. Tenemos que pedirle a Dios fe. Y tenemos también, mis amados hermanos, otra cosa que pedir juntos en armonía para que el Señor nos pueda bendecir. ¿Sabes qué cosa es? Yo te lo voy a decir ahora. Tenemos que fortalecer nuestra esperanza en las promesas de la vida eterna. ¿Sabes? Yo le doy gracias a nuestro Dios por el sermón que dio el pastor la semana pasada. Porque a estas alturas y en el tiempo que estamos viviendo, hay cristianos que tú le preguntas las 2 preguntas de diagnóstico y se quedan así, mirándote. Cuando le preguntamos, ¿tú has llegado al convencimiento en tu vida espiritual de que si tú mueres hoy tú vas al cielo? Le dicen sí. Bueno, cuando le hacen la segunda, bueno, está bien. Vamos a suponer que mueras hoy y llegues delante de la presencia de Dios y el Señor te confronte, que el Señor nos va a confrontar. Tengan claro. Y te pregunte, Irán, Junior, Marjorie, ¿por qué tengo que dejarlo entrar al cielo? ¿Qué le respondemos a él? Ahí está el problema. Se lo he preguntado varias. La respuesta que yo se la decía al pastor. Hay gente que me dice, oye, tú no sabes que yo no pensaba nunca en eso, Irán, ¿no? Está buena la pregunta, pero no me responde. Se quedan callados. Se quedan callados, no me responden. Tenemos que tener la seguridad, le doy gracias por el sermón, pastor, muchas gracias, Dios lo utilizó. Extraordinario. Tenemos que tener la seguridad de la vida eterna, porque en eso consiste el Evangelio, no es en materia. Dice la Biblia que Dios es espíritu, que Dios te va a capitanear más allá de la muerte. Amén. En eso consiste la vida cristiana, en que nosotros vamos a vivir la vida eterna delante de la presencia de Dios. El reino de Dios va a llegar un momento, no sabemos cuándo. ¿Sabes cuándo te vas a morir? Oye, si tú sabes cuándo te vas a morir, ahí sí ya. No lo sabemos. La muerte puede venir de a una. Como están ahora, decimos nosotros, los locos aquí en la calle. La gente se lleva la luz roja como si fuera, tremendo. Tengan cuidado. Hay que manejar, como decimos nosotros, a la defensiva, a la ofensiva, a la retaguardia. Porque están las personas sin control. Están las personas desequilibradas en este mundo. Tenemos que estar alerta. ¿Por qué? Porque nosotros somos
responsables, pero los irresponsables no les importa. Y se llevan la luz roja y están por un lado, y entonces se llevaron a Irán ingresado en el hospital, está en camilla entubada, está luchando entre la vida y la muerte. Bueno, pero Irán, tenemos que tener la seguridad de la vida eterna, que aún cuando nos visite la muerte, el Señor nos va a llevar delante del Señor. Amén. Amén. Mis amados hermanos, y de mí no le voy a tomar mucho tiempo. ¿Por qué es importante que vivamos unidos? Lo último, mis amados hermanos, es porque en la unidad hay bendición. Pastor, me gustó mucho el corrido ese, el Salmo 133. Tremendo. Dice la Biblia: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Juntos y en armonía. Ustedes ven que el matrimonio que está juntos, pero no está en armonía, ¿no? El hecho de que estamos sentados uno al lado del otro quiere decir que estamos en armonía. Estamos uno al lado del otro, ¿eh? Pero en armonía, nada. Una mente anda por un lado y otra por otro. Y uno piensa en un problema y otro en otro. Y así sucesivamente. Pero dice que bueno es y cuán hermoso es que habitemos los hermanos juntos en armonía. Sigue la Escritura diciendo, mis amados hermanos, es como el rocío del monte que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí envía Jehová bendición. ¿Y qué cosa? Dice la Escritura, y vida eterna. Mis amados hermanos, el Señor siempre quiere que procuremos la unidad de la iglesia. En nuestras familias, en nuestros matrimonios, ya que esa unidad que Dios derrama es una unidad que solamente podemos lograrla a través de Él. El Señor nos bendice cuando nosotros nos ponemos en sus manos. Proverbios 6, del 6 al 19 dice: 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos que corren a hacer el mal, el testigo falso que habla mentira y el que siembra discordia entre los hermanos. Mis amados hermanos, tenemos que vivir unidos. Es una de las demandas que Dios nos está exigiendo a nosotros en este mundo, donde es un caos en cuanto a la división. Pero ya concluyo. Les voy a leer las conclusiones y que el Señor les haya hablado en este intervalo de tiempo corto al corazón. En algunas ocasiones las relaciones con nuestros prójimos pueden ser difíciles, pero estoy seguro que están destinadas por Dios para ser de bendición. Eso es verdad. Necesitamos en estos tiempos tan difíciles estar más unidos que nunca, y siempre debemos recordar que arraigados en Cristo podemos amar a nuestros prójimos con humildad, con compasión, considerando que nuestra unidad en el Señor tiene provisiones eternas. Amén. Los que no han recibido al Señor, quizás hay alguna persona que no haya recibido al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Es increíble, cuando recibimos a Jesús, ya somos dependientes de Él en todo, tenemos que vivir unidos, y es la experiencia más maravillosa que le puede suceder a un ser humano. A mí me pasó. Cuando conocí a Cristo, fue un cambio tremendo en el sentido de que ya yo no confiaba en toda esta mano de cosas que confiamos muchas veces los que vienen de la patria o del lugar donde yo nací. Ídolos de piedra, con ojos y no ven, boca y no hablan, oídos y no oyen, manos y no tocan, orejas y no oyen, pies y no andan. Nosotros ponemos la confianza, pero Dios me tocó el corazón. Me dijo: oye, yo soy un espíritu, a mí tú no me vas a ver. Tú ves estas piedras, tú te esforzabas antes, cogías la piedra esa y le echabas agua, y le echabas miel a veces, le echabas humo a tabaco, le echabas cuantas cosas, unas cosas extrañas que cosas ahí. A eso a mí no me interesa. Yo soy un espíritu, a mí no me vas a ver, pero a mí tú me vas a sentir. Y cuando yo te quebrante, tú vas a conocer quién es Dios. Amén. Eso es lo que Dios hace. Vamos a ponernos en pie.